Les invito a que vayamos a Dios en oración buscando su dirección. Padre Celestial, gracias por este momento y la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Rogamos que tú nos hables y prepares nuestro corazón para aprender más de ella. En el nombre de Jesucristo, danos tu sabiduría. Como dice tu salmo, abre mis ojos para que pueda yo, Señor, comprender tu ley. En Jesús, amén. Bien, amados hermanos, continuamos con la doctrina de Dios en esta segunda lección. Cuando vamos a la palabra, o sea, a la Escritura, a la Biblia, que es nuestra autoridad en toda materia de fe, práctica y conducta como cristianos, descubrimos en ella a la persona de Dios. Es importante dejar bien claro que conocemos a Dios porque Dios mismo se nos da a conocer en las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, nosotros descubrimos que el Señor nuestro Dios es un Dios cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. O sea, Dios no tuvo un inicio, no tendrá un final. Dios no depende de ningún agente creador, ni depende de nada ni de nadie para su subsistencia, porque Dios es autosuficiente. Él es Dios y siempre fue Dios. Cuando leemos el profeta Isaías en el capítulo 48, en el versículo número 12, la Biblia dice: Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Y escucha a continuación lo que dice el profeta Isaías: Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. O sea, Dios está declarando Él mismo que no necesita de nada ni de nadie, ni necesitó de nada ni de nadie para venir a la existencia, porque Él por sí mismo fue el primero y Él por sí mismo es el postrero. O sea que nunca hubo un tiempo en el cual no hubo Dios. Nunca hubo un tiempo en el cual no hubo Dios. Dios es eterno, Dios existe por sí mismo. Esto nos va mostrando algo interesante, y es la realidad de que Dios no necesita del ser humano para ser quien Él es. Todo lo contrario, somos nosotros los seres humanos quienes necesitamos a este Dios que es eterno, que es todopoderoso y que tiene existencia propia y que existe por sí mismo. Contrastando esto con los demás dioses falsos o los ídolos que existen en nuestro mundo, podemos darnos cuenta que hay una abismal diferencia. Dios existe por sí mismo. En cambio, los dioses de nuestros tiempos, los dioses falsos, fueron creados por las manos de los hombres o fueron el resultado de historias y mitos que vinieron a ser, divinizados por la mente humana. Por eso dice la Biblia que el escultor toma un pedazo de madera y le da forma y trae a la existencia un ídolo al cual después adora. Esa es la razón por la cual también la Biblia dice que un ídolo nada es. Y por eso es que el Señor nuestro Dios, cuando da los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 4, una de las instrucciones que da al pueblo de creyentes, al pueblo que le debe buscar y temer, es precisamente esta: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes de ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las profundidades del mar. No la honrarás, no te inclinarás a ella y no la servirás. Ahora, esta enseñanza del profeta Isaías no es única de él. En el resto de la Biblia podemos encontrar otros textos. Cuando Dios mismo dio la ley a Moisés, allí en Deuteronomio capítulo 32, verso 39, repito, Deuteronomio capítulo 32, verso 39, dice: Ved ahora, y dice a continuación, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, continuamos en esta idea de que Dios es único, que no hay otro fuera de Él. Por eso que dice: ved ahora, y es una invitación a las personas: vengan y vean quién soy yo, vean lo que yo mismo he dicho de mí, porque, amados hermanos y amigos que nos ven, nadie como uno mismo para hablar de las cosas de uno. Y el Señor dice en Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo, y dice: yo soy, y lo da como un absoluto. Y de hecho esto es uno de los nombres que después Dios adopta, y fue el nombre precisamente con el cual se le revela a Moisés cuando éste en la zarza ardiente
ardiente le pregunta cuando vaya a los hijos de Israel que están esclavos en Egipto, ¿con qué nombre me voy a dar a conocer? Y Dios le dice, le dirás el yo soy te manda, mostrando la autosuficiencia de Dios, mostrando que Dios es un Dios cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Por eso dice, yo soy, y además aclara, no hay dioses conmigo. O sea, Él es único, junto con Él no hay otros dioses. Esa es la razón por la cual la fe cristiana, la fe judía es monoteísta, porque la realidad es que no existe otro Dios bajo el cielo. Lo que los hombres llaman dioses no son más que invenciones humanas y no son más que dioses falsos creados por los hombres, cosa que no es así con Jehová, Dios de la Biblia, por cuanto Él existe por sí mismo. Él dice que es el que hace morir al hombre, pues es Dios al fin y al cabo quien determina los días de la existencia del ser humano, y dice que Él es el que hace vivir, o sea, es el que permite el nacimiento de una criatura, pero al mismo tiempo es el Dios que en el futuro operará una resurrección. Y es importante aclarar que todo ser humano va a resucitar y todo ser humano va a pasar a la eternidad. La diferencia está en que en la eternidad hay dos lugares. Uno es la gloria eterna junto a Dios, donde van los que hicieron lo bueno, o sea, los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, y la otra es la condenación eterna en el infierno, donde van aquellos que hicieron lo malo y que rechazaron a Jesucristo como Salvador. Por eso dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, que el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado precisamente por no haber creído. Por eso dice Dios, yo hiero y yo sano. O sea, en este tiempo de la Biblia, en el periodo de Moisés, donde todavía no estaba toda la revelación de Dios, existía la idea de que todas las cosas venían de la mano de Dios y efectivamente vienen de la mano de Dios por cuanto todas las cosas obran según la obra permisiva de Dios. Según la obra permisiva de Dios. Lo que va mostrando este texto es que Dios, además de ser el único, es quien está en control de todas las cosas. Y después dice, no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, porque no hay nada que pueda escapar de la mano de Dios, ni del juicio de Dios, ni de la presencia de Dios. Porque Dios es la fuente de toda existencia y todo queda bajo su control y dominio porque Dios es soberano y es Señor sobre todo lo mismo que Él creó. Esa es una de las razones por la cual dice en el Nuevo Testamento, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por la sencilla razón de que las huestes espirituales de maldad, Satanás, sus demonios, etc., aún ellos están sujetos al poder de Dios porque no son superiores a Dios. Por eso Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 20 en adelante, específicamente 27 y 28, dice que los creyentes están guardados en las manos de Él y en las manos del Padre y que nada nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y después alega la Biblia porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque estamos en la mano del Dios que existe por sí mismo y que es todopoderoso. Retornamos ahora al profeta Isaías, esta vez en el capítulo 41, en el versículo número 4, el profeta, bajo la revelación de Dios, escribe lo siguiente. ¿Quién hizo y realizó esto? Y es una pregunta. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Y después el profeta dice, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. O sea que todo lo que existe está bajo el control de Dios y todo lo que existe opera bajo el poder de Dios, la soberanía de Dios y la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Él realizó todas las cosas. Él creó todo lo existente. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si vamos a Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y continúa diciendo este texto de la Biblia, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. También dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo lo existente. Y ahí es donde está la diferencia entre la creación y Dios. Dios existe por sí mismo,
Todo lo que tenemos y vemos hoy en nuestro día es el resultado de esa mano creadora de Dios. Por eso se convierte en un acto de idolatría. Por eso la Biblia dice que el conocimiento del hombre se embota, ahí en Romanos, cuando nosotros terminamos dando cultos a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea es el resultado de la creación de Dios. Y es absurdo entonces adorar a lo creado en vez de al Creador, que es más grande que lo creado precisamente. Y es Dios, cuando hace la pregunta, este texto de Isaías 41:4, ¿quién llama las generaciones desde el principio? La respuesta es Dios. Es Dios quien llama a las generaciones desde el principio, porque por su palabra fueron creadas todas las cosas. Si usted lee Génesis 1 y Génesis 2, puede encontrar esta constante. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y después vio Dios que era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra y hierbas del campo, y produjo la tierra y hierbas del campo, y vio Dios que era bueno. Y así sucesivamente con toda la creación. O sea, Dios es quien trae a la existencia todas las cosas por medio de Jesucristo, bajo la cubierta, pudiéramos decir, o el empollamiento, para ser más bíblico, del Espíritu Santo. Pues dice Génesis capítulo 1, verso 3, que después de haber creado el cielo y la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, o sea, aleteaba. Y el texto significa esto, empollaba todas las cosas. O sea que es Dios la fuente de la existencia de todo lo existente. Por eso dice que Él es el primero, porque Él estaba antes de todo lo creado, y Él es el postrero, porque Él va a subsistir después que todo esto creado haya pasado a la historia. Pues dice la Biblia que el primer cielo y la primera tierra pasarán, y que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Lo que queremos hacer notar es esto, que Dios es existente por sí mismo, no necesita de nada creado, siempre ha sido y siempre será, haya o no creación. Porque Dios por sí mismo es merecedor de la gloria, por ser quien es. En segundo lugar, y es la otra cosa que queremos compartir, es que el Señor nuestro Dios es un Dios infinito en ser y en perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por sí mismo. En otras palabras, Dios es incomprensible por la mente humana. El ser humano no puede comprender toda la plenitud de Dios y la persona y la esencia de Dios, a menos que Dios mismo revele quién es Él, cómo es Él y todo lo que hay en Él y cómo piensa Él. Porque la mente humana es incapaz por sí mismo de esto. Vamos a examinar esto a la luz de la Biblia. Por ejemplo, vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice ahí la Biblia: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En otras palabras, el autosuficiente, el que existe por sí mismo, el que no necesita de nadie, porque soy infinito en poder e infinito en perfección. Tengamos en cuenta esto, que esto implica que Dios ni puede ser mejorado, ni puede ser degradado. Pues si Dios pudiera ser mejorado, tendríamos que asumir que Dios es un ser imperfecto, que no está completo. Y si puede ser degradado, tendríamos que decir que su imperfección le lleva a ser menos de lo que era. Pero cuando dice yo soy el que soy, da una plenitud de suficiencia. Él es perfecto e infinito. Por eso dice después el versículo, y dijo, así dirás a los hijos de Israel. En otras palabras, así me doy a conocer, así es que quiero que me conozcan, este soy yo, es prácticamente lo que está diciendo en este pasaje de la Biblia, y dice, yo soy, me envió a vosotros. En otras palabras, el Dios único, el Dios infinito, el Dios autosuficiente, el Dios que existe por sí mismo, el Dios verdadero, es quien me está enviando. Cuando vamos a Job, al libro de Job, y es importante tener en cuenta que Job es precisamente contemporáneo probablemente de la época de los patriarcas, de la época de Abraham. En el capítulo 11 de este libro, versículos del 7 al 9, nosotros leemos lo siguiente, y noten cómo Job comienza a hacer el libro comienza a hacer una serie de preguntas y hay una serie de respuestas que quedan implícitas. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? En otras palabras, ¿puede el hombre descubrir todos los secretos de Dios? Pues no,
porque el hombre tiene un conocimiento limitado, porque el hombre es finito. En cambio, Dios es infinito, Dios es ilimitado. El hombre no puede conocer a Dios a menos que Dios mismo se dé a conocer al hombre y revele aquellas cosas de él que él quiere dar a conocer. Por eso después en Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas han sido dadas a los creyentes y que las secretas, las ocultas, pertenecen a Dios. Por tanto, los hombres no pueden conocer algo o todo de Dios a menos que Dios mismo lo quiera revelar. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Y la respuesta es no. Tú como humano no puedes conocer todos los secretos de Dios. Después dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, ¿llegarás tú a este nivel de autosuficiencia como es Dios, al punto de no necesitar mejoría ni poder degradarte? Y la respuesta es no, porque a causa del pecado el hombre está muerto en delitos y pecados, y como dice el libro de Génesis, sus pasos son solo de continuo al mal, por cuanto todos han pecado. Por tanto, el hombre no puede tener esta perfección de Dios, y al mismo tiempo está implícita la realidad y la verdad bíblica de que Dios es perfecto. Luego en el versículo 8 continúa diciendo, es más alta que los cielos. O sea, la perfección de Dios es lo que viene diciendo, los secretos de Dios son más altos que los cielos, son más altos que el universo. Por tanto, el cielo en los tiempos bíblicos era un misterio para esta gente, por cuanto no tenían la tecnología que tenemos nosotros hoy, y era un misterio para ellos. Y de alguna manera también los cielos siguen siendo un misterio para nuestra generación, porque por muy potente que sea un telescopio galáctico, diríamos, el hombre no puede ver más allá de un límite determinado, o sea, que continúa siendo un misterio. O sea, la sabiduría de Dios, el secreto de Dios es un misterio que el hombre en su totalidad no puede conocer, que el hombre por sí mismo, de hecho, en su sabiduría no puede conocer. Por eso dice, ¿qué harás? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque por más que busques no vas a encontrar a menos que Dios, repito esto, quiera revelarse. Por eso dice, es más profunda que el Seol, o sea, más profunda que el abismo. ¿Cómo la conocerás? Y hace esta pregunta, ¿cómo la conocerás? ¿Cuál es la respuesta que se espera? No hay medios para conocerla, no hay medio alguno para conocer los secretos de Dios, a menos que Dios decida revelar sus secretos. Y después en el verso 9, Job 11 dice, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Está haciendo una comparación cuyo espíritu es de notar ilimitada. O sea que la comprensión de Dios es ilimitada para la mente humana. El hombre no lo puede conocer en plenitud. Posteriormente en el libro de Job, capítulo 26, versículo 14, dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino. Y escucha esto, estas cosas son solo los bordes de su camino. ¿Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? El que escribe estas cosas está reconociendo que el conocimiento que tiene de la persona de Dios, que es infinita, es muy leve. Porque la mente humana, repito, no puede conocer todas las cosas acerca de Dios. Y después dice, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Dios es incomprensible por la mente humana. Y es lamentable que los hombres a veces nos queremos creer más sabios que Dios. Si esa es tu condición, amado hermano, amado amigo, te animo a que consideres lo que dice la Biblia, porque por mucho que conozcamos de Dios, nunca podremos conocer todo acerca de Él. Lo que sabemos de Dios es porque Dios en su infinita gracia y misericordia ha tenido a bien revelárnoslo para nuestra edificación. ¿Saben por qué hay herejías y apostasías en el mundo? Precisamente porque los hombres han querido entender aquellos misterios de Dios que Dios mismo no ha querido revelar. Por ejemplo, Dios ha querido revelar que Él es uno y en su persona existen tres más, que son iguales en esencia y ser. Estoy hablando de la Trinidad. ¿Cómo existen
tres y siendo uno es algo que la mente humana no puede entender. Y el hombre, sin embargo, las dos cosas son enseñadas en la Biblia. Y el hombre, queriendo entenderla racionalmente, ha terminado negando esta verdad bíblica, apartándose de la verdad. Vamos al Salmo 145, versículo 3. Dice ahí, grande es Jehová, o sea, declara su grandeza. Y después dice, y digno de suprema alabanza. Y aclara la Biblia que su grandeza es inescrutable, o sea, insondable, inmedible. El hombre no puede medir, no puede hacer escrutinio de toda la grandeza de Dios, porque Dios, el Dios que tú y yo tenemos, el Dios en el que creemos es infinito. Y si tú aún no crees en Él, te animo a que aceptes a Jesucristo como Salvador para poder estar en Él. Pues dice la Biblia en Juan 14:6 que Jesús es el camino, verdad y vida, y que nadie puede llegar a este Dios si no es a través de Él. Luego, cuando el Espíritu Santo habla a Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo número 11, versículos 33 al 34, el apóstol dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Todo esto son prácticamente sinónimos que hablan de una misma cosa, que Dios es profundamente sabio, que Dios es profundamente inmenso, y al mismo tiempo deja entender que el hombre no puede comprender toda esta sabiduría de Dios. Por eso hay un texto de la Biblia que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque uno solo es vuestro maestro. Y hablando del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre no puede comprender toda la sabiduría de Dios. Y después dice, cuán insondable, o sea, inmedible. La sonda era lo que lanzaban en los barcos en el mar para medir profundidad. En otras palabras, insondable, incapaz de ser sondeado, incapaz de medir su profundidad. El hombre no puede medir la profundidad de Dios. Cuán insondables son sus juicios, o sea, su sabiduría, su conocimiento. El conocimiento de Dios es insondable. Y vuelve a repetir lo mismo que había dicho el Salmo. Y probablemente Pablo está haciendo una interpretación de este Salmo. Dice, e inescrutables sus caminos. O sea, los senderos, los conocimientos, la sabiduría, el juicio, la ciencia de Dios, el hombre no puede hacer juicio de ella. No puede hacer escrutinio, porque no puede conocerlo todo. Y luego en el verso 34 Pablo dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y es una pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Cuál es la respuesta que Pablo espera de los romanos cuando oyeran esta carta? ¿Quién entendió la mente del Señor? La respuesta es nadie. Nadie puede entender la mente del Señor. Nadie entiende en su totalidad la mente del Señor. Uno entiende del Señor solamente aquellas cosas que Dios mismo nos ha revelado para que la entendamos. Por tanto, el conocimiento del hombre para con Dios, él se limita a la revelación bíblica. No trates de entender o conocer cosas de Dios que Dios no ha querido decir en su palabra, porque terminarás en la herejía y en la apostasía, y esta no es la voluntad de Dios para tu vida. Dice también el apóstol Pablo, ¿quién fue su consejero? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó a Dios para crear todo y gobernar? Nadie. Ahora, aquí hay otro punto a tener en cuenta. Si Dios necesitara un consejero, significa que Dios carece de orientación. Significa que Dios ocupa de alguien más sabio que Él para que lo oriente. Pero como Dios es suficiente, es infinito en sabiduría y es perfecto, pues no ocupa consejero. Y ahí es donde vemos nosotros, amados hermanos, que Dios es más sabio que nosotros. Por tanto, si quieres andar en plenitud de vida, acógete a la sabiduría de Dios que está revelada en su palabra. El Dios que es único, autosuficiente, infinito en esencia y ser. Ese es el Dios de la Biblia, es el Dios que tú y yo tenemos, es el Dios en el cual debemos confiar en todas circunstancias. Por eso cuando tengas necesidades, problemas, tribulaciones o necesites orientación, acude a Dios quien es sabio. La Biblia dice, el que necesita sabiduría, que pueda pedirle a Dios y que Dios se la dará. El Señor les bendiga y gracias por acompañarnos durante este tiempo.